Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. En esta ocasión, mi primera colaboración de este nuevo año de 2026, voy a abordar básicamente un tema inevitable, que es el ataque, el bombardeo contra Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro. Pero antes quisiera, recordar que nos amanecimos el año con un sismo con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero, en el cual, fueron dañados, otros 24 municipios de todo el estado. Afortunadamente, según reportes de las autoridades, tanto locales como federales, no hubo víctimas fatales, salvo algunas personas heridas en diferentes poblaciones. Pero sí quisiera comentar la importancia que tiene el plan DN3, que quizás todo el mundo lo aprecia, pero quizás no tenemos una noción muy clara de las dimensiones y de las implicaciones sociales que los planes o el plan DN3, genéricamente llamado así, pero que se activa en cada lugar y en cada momento donde acontece algún tipo de desastre natural. Una de las grandes cualidades del plan DN3, único en el mundo, por cierto, además esto es importante recalcarlo, es que los mandos militares no requieren ninguna autorización previa, ninguna consulta en este caso, con la Presidenta de la República, incluso con el propio Secretario de la Defensa, para activar el plan DN3. Esto se activa ante el acontecer de un desastre o incluso en horas previas, como en el caso, por ejemplo, de los huracanes. Lo vimos en 2023 como cuando se aproximaba ya el huracán Otis, que aparentemente saldría de ruta y regresaría hacia el Pacífico. Ya se había comenzado la movilización tanto del ejército y la Marina, Guardia Nacional, en el contexto del plan DN3, pero no nada más, sino también Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, ya estaban listos para operar. Por desgracia, en aquel momento, el huracán Otis no solo mantuvo su ruta prevista, sino que se incrementó su potencia en unas horas previas a su entrada a tierra justo en el puerto de Acapulco. Comento esto porque pues ahora lo vemos otra vez con el sismo de días pasados, también en Guerrero, que afectó, como dije, a 24 municipios. También de inmediato se activó el plan DN3 y están trabajando en estos momentos en la recuperación tanto de viviendas y de apoyo a la sociedad, como de caminos y vialidades, carreteras, para abrir los accesos a poblaciones dispersas en la sierra que fueron dañadas, como decía, en 24 municipios. Y hago este pequeño paréntesis antes de entrar al tema de Venezuela, porque creo que es importante que recordemos no solo que tenemos conciudadanos en el estado de Guerrero que están sufriendo ahorita el sismo ocurrido en días pasados, y que pues que se les manda desde este espacio un abrazo solidario y el mayor apoyo posible para recuperar su vida cotidiana. Y quisiera hacer una contraposición para que, un poco nada más para mostrar la importancia que tiene y la trascendencia que tiene el plan DN3, no solo para México, sino para otros países.
Recordemos que también el gobierno mexicano, por un lado, y voluntarios mexicanos han prestado ayuda a diferentes países en momentos como estos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en los incendios en Los Ángeles, en las inundaciones en el estado de Texas, a pesar de la posición tanto del gobernador como de el presidente, el equivalente al presidente municipal del condado, que sufrió los mayores daños por la inundación, abiertamente racistas y antimexicanos, que sin embargo recibieron la ayuda voluntaria de cientos de mexicanos, ¿no? Sobre todo el equipo de los Topos, que rescató a varios cientos de personas y rescataron varios cuerpos de personas que desgraciadamente perdieron la vida, cuando ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni mucho menos la autoridad federal del gobierno de Estados Unidos, prestó ayuda alguna a la población afectada. Prácticamente el trabajo de rescate, tanto de víctimas vivas como personas fallecidas, fue gracias a la labor altruista, como dije, de grupos voluntarios mexicanos y también norteamericanos y la población en general, la población civil que voluntariamente comenzó a realizar actividades de apoyo y rescate a las víctimas. Cabe destacar que esta acción fue altamente comentada en medios internacionales, prácticamente silenciada en los Estados Unidos por los grandes medios corporativos, y salvo algunas redes sociales de algunos youtubers, de algunos productores de contenidos en internet, fueron los que dieron cuenta de las actividades de estos grupos de voluntarios mexicanos. Es decir, ni Estados Unidos, ni, por ejemplo, el otro caso muy dramático y muy terrible fue el caso de las inundaciones en Valencia, la famosa Dana en España, que arrasó también con varias comunidades. Y de la misma manera, no solo el gobierno español no cuenta con ningún mecanismo de atención inmediata a este tipo de desastres, sino que además le negaron la entrada a equipos de voluntarios. Por ejemplo, bomberos franceses estuvieron varados durante varios días en la frontera con España porque ni el gobierno local, ni el gobierno, digamos, municipal, ni el gobierno federal autorizaron su entrada para ayudar a las víctimas. Y de nuevo fueron voluntarios mexicanos quienes volaron por sus propios medios para asistir y apoyar a las víctimas, y tanto lo mismo que en Estados Unidos, tanto víctimas que seguían vivas pero atrapadas en diferentes zonas, tanto en pequeñas poblaciones como en lugares abiertos en el territorio. Fueron ciudadanos mexicanos quienes organizaron brigadas de rescate a los ciudadanos españoles, valencianos, que sufrieron este desastre. El gobierno de España no cuenta con ningún tipo de mecanismo de atención inmediata, y no solo no cuenta con ningún mecanismo de atención inmediata, sino que negaron el apoyo a la población afectada. Las acusaciones en particular contra el alcalde valenciano, de apellido Mazón, el alcalde que afirmó desde el primer momento ante los medios de comunicación que él no había recibido información alguna acerca de la inminencia del desastre. Hoy vemos, y está siendo acusado incluso penalmente por víctimas fatales de esta tragedia, de negligencia y corrupción en el ejercicio de sus funciones. Sabemos que el señor había recibido 3 días antes información del servicio, el equivalente al Servicio Meteorológico Nacional,
español de la posibilidad de un acontecimiento como el que se dio debido a las lluvias torrenciales en las zonas altas, en los Pirineos y demás, y que amenazaban, digamos, con el desbordamiento de varios ríos. Recordemos que además el gobierno español había derruido durante años anteriores varias presas de contención que evitaban justamente ahí, históricamente, este tipo de acontecimientos. El derribo de estas presas se dio con el pretexto de la defensa del medio ambiente. Un desastre absoluto. Entonces hoy vemos como el señor alcalde estaba en un hotel con su novia, con su amante, mientras la población sufría los daños que vimos. Fueron ciudades arrasadas completamente, cientos de víctimas fatales y otros cientos más de víctimas con heridas y demás. Millones. El daño en España, por ejemplo, abarcó más o menos 57,000 hectáreas. Y para tener una idea, hasta el día de hoy, más de un año después, hay zonas que siguen con los daños ocasionados por este desastre y no han recibido ningún apoyo para reconstruir viviendas, para reconstruir carreteras. Sigue una enorme extensión de tierra arrasada y pues la población sigue padeciendo de pocas posibilidades. Quienes eran agricultores no pueden acceder a sus tierras a cultivar, y quienes perdieron sus viviendas y sus enseres domésticos pues se la están arreglando con sus uñas, como decimos en México, ¿no? A diferencia, por ejemplo, lo que vemos ahora en Acapulco, ¿no? Con la recuperación de Acapulco, que prácticamente está recuperado no solo Acapulco, sino los 47 municipios que fueron afectados en 2023 por el huracán Otis, uno de los mayores huracanes en la historia de nuestro país, que como dije, bueno, en el último momento modificó su trayectoria y entró de golpe justo en el puerto de Acapulco. Nada más para tener una idea, la Dana en Valencia dañó alrededor de 57,000 hectáreas, mientras que el huracán Otis en nuestro país arrasó aproximadamente con 6 millones de hectáreas. Poco para que tengan idea de la acción de un gobierno que se preocupa por el bienestar de la población. Hoy en día Acapulco está prácticamente recuperado de todos los daños, y no solo Acapulco, la referencia es Acapulco porque el huracán pegó directamente, pero los municipios aledaños, Coyuca de Benítez y toda la parte serrana en torno a Acapulco, que fue dañada por el huracán, está hoy prácticamente al 100% recuperada. Caminos, instalaciones eléctricas, drenajes, en fin, ¿no? Dotación de servicios. Mientras que una pequeña población y su entorno territorial prácticamente de campesinos, que no representa ni la 10ª parte de la superficie dañada en nuestro país, sigue hoy en día bajo los efectos del desastre. Entonces, siempre es bueno recordar que la gran fortuna que tenemos de haber logrado como pueblo, como sociedad, derrotar a las oligarquías mexicanas que han gobernado nuestro país, haber elegido a Andrés Manuel López Obrador como nuestro presidente en 2018 y haber ratificado en una proporción abrumadora a la presidenta Claudia Sheinbaum como presidenta de nuestro país. Hoy vemos en su inmediata respuesta ante, pues no solo el huracán que le tocó a Andrés Manuel, pero con el gobierno de Claudia aceleró los trabajos gracias a Fonatur y en particular a nuestro querido amigo Sebastián Ramírez, que está haciendo un trabajo extraordinario.
sino conjuntar la voluntad política para integrar, digamos, toda una operación que incluyó a los gobiernos en los 3 niveles de gobierno, valga la redundancia, y también a la población civil y a los grandes empresarios del puerto de Acapulco. Hoy en día, 2 años después, menos de 2 años después, está prácticamente recuperado. No solo el puerto, como dije, sino también los municipios aledaños. Y a diferencia de España o de Texas en Estados Unidos, la población ha recibido y recibió de inmediato apoyos económicos, tanto para reconstruir viviendas como para recuperar enseres. Incluso se les otorgó, lo vimos todos, enseres como refrigeradores y demás, lo más básico y lo más necesario para toda aquella población que perdió prácticamente todos sus bienes. Cosa que de ninguna manera ha sucedido, por ejemplo, en estos 2 casos que menciono, el de Texas en las inundaciones en el sur de Texas o la Dana en España. Entonces, es importante, digamos, tener esto presente. Desde aquí se le mando un saludo a la población del estado de Guerrero, que, pues bueno, van poco a poco recuperando la vida normal en sus comunidades. Y frente a estas, digamos, buenas noticias, frente a los desastres, otro caso, por ejemplo, que es importante mencionar, es el descarrilamiento del tren transísmico y que lo mismo, inmediatamente el gobierno mexicano actuó para apoyar a las familias, tanto de las personas lamentablemente fallecidas como a los heridos y sus familias. Esto difícilmente se ve en otras latitudes. Y esta es parte de la fortaleza que tenemos en nuestro país con un gobierno que responde a las necesidades y a las urgencias del pueblo mexicano. Y esto también es lo que le da la fortaleza política a nuestro gobierno, al gobierno de la doctora Sheinbaum, frente a las amenazas, por ejemplo, de Donald Trump. Lo vemos ahora con la invasión a Venezuela, una invasión totalmente ilegal desde el punto de vista incluso de la Constitución de los Estados Unidos. He escuchado en estos últimos días diferentes análisis políticos, tanto de personas, de jueces, como de ex analistas y ex operadores de la CIA. Digo que no son ninguna blanca paloma ni son referencias más que por la importancia que tiene su voz. Y la importancia que tiene su voz y sus opiniones está radicada básicamente en que son personas que contribuyeron a construir la hegemonía norteamericana en la segunda mitad del siglo XX y parte de lo que va de este siglo XXI. Entonces, con profundo conocimiento de causa, por ejemplo, puedo mencionar a Larry Johnson, ex analista de la CIA, o sea, es un analista de la CIA ya retirado, pero que también fue operador de la CIA y justamente no solo fue operador de la CIA en Afganistán o en Irak, sino particularmente fue operador de la CIA en Centroamérica. Y justamente da cuenta de cómo la propia CIA fue la que no solo financió a la contra nicaragüense mediante la introducción de grandes cantidades, cientos de toneladas de cocaína vía Miami a los Estados Unidos, para con estos recursos comprar armas en el mercado negro y entregárselos a la contra nicaragüense, ¿no? Ahí no solo a la contra nicaragüense, ¿no? De manera muy particular, sí, pero también en El Salvador y obviamente también en Colombia. En Colombia financiaban, por ejemplo, a las AUC, a las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar creado por la familia Uribe. Como sabemos, Álvaro Uribe fue presidente de Colombia, ¿no? Que se dedicaron en principio, digamos, a luchar en contra de la guerrilla de las FARC, pero también a controlar aquellos movimientos sociales que se oponían a las grandes empresas
norteamericanas de producción, sobre todo de frutas, plátano y demás, pero también para proteger estos cargamentos de cocaína que le servían a la CIA para alimentar la contrarrevolución en Nicaragua y en Salvador y otros lugares de Centroamérica. Larry Johnson, en una entrevista, en una colaboración de ayer o antier, perdón, el 3 o 4 de enero, comentaba justamente cómo esta idea o este cártel de los soles en realidad nunca ha existido. En realidad, al interior de la CIA, al interior de la operación de la CIA, se conocía como el cártel de los soles, justamente a esta organización que se dedicaba a traficar cocaína a través principalmente de Miami para financiar movimientos contrarrevolucionarios. Es decir, este cártel de los soles en realidad eran operadores de la CIA, tanto locales, gente de cada uno de los países, nicaragüenses, colombianos, venezolanos, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, entre ellos el Chapo Guzmán, que colaboraban con la CIA para justamente este tráfico de cocaína, principalmente hacia los Estados Unidos. Da cuenta con pormenores, incluso menciona algunos nombres de funcionarios que probablemente nadie haya oído hablar de ellos, ¿no? Porque eran funcionarios no de primer nivel, sino en el nivel operativo, de los cuales poco conocemos. Uno de ellos, integrante o un activo de la CIA en El Salvador, se llamaba señor Juan González, que fue hace unos meses fue candidato a la presidencia de Venezuela. Este señor está señalado por haber participado en los escuadrones de la muerte en El Salvador, particularmente en el comando que asesinó al cardenal salvadoreño el Monseñor Romero. Juan González es señalado por agentes de la propia CIA de haber participado en el asesinato del arzobispo Romero. Y ahora lo vemos que fue candidato a la presidencia en Venezuela. Es así como opera Estados Unidos, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, la acusación y todos los señalamientos y cómo estuvo Estados Unidos preparando el terreno con esta acusación totalmente absurda y falsa del narcotráfico, hundiendo barcos, embarcaciones, pequeñas lanchas de pescadores principalmente, ¿no? Crímenes a mansalva en aguas internacionales, lo cual es un crimen de guerra de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y las de Convención de Ginebra y también de la Convención de París. Establecen como crímenes de guerra cualquier atentado en contra de una embarcación que navegue en aguas internacionales siempre y cuando no hay declaración de guerra. Entonces, como decía al principio, el bombardeo a Venezuela y el secuestro del presidente Maduro y de su esposa, pues no solo son un acto más del imperialismo norteamericano, sino que dentro de la propia legislación norteamericana y de la Constitución norteamericana son actos ilegales. El Ejecutivo Federal de los Estados Unidos no tiene autoridad para comenzar ninguna guerra. El único que puede autorizar una guerra es el Senado norteamericano. Entonces, lo que está haciendo Trump es brincarse absolutamente todo el marco legal, incluso norteamericano, que eventualmente puede justificar cualquier invasión imperialista. Sin embargo, no ha sido el caso. De acuerdo con lo que se comentaba ayer en este programa donde participa Larry Johnson y el juez Napolitano, un juez constitucionalista de los Estados Unidos, no existe en la legislación norteamericana ninguna autoridad, digamos, para que el presidente en sí mismo ordene un ataque de esta naturaleza, que es un ataque de guerra, sin que haya previamente una declaración de guerra por parte del Senado norteamericano. Entonces,
Dado que en Estados Unidos el Donald Trump está perdiendo apoyo a pasos agigantados, incluso dentro de su propia base política, digamos, de todo este movimiento llamado MAGA, ¿no? De Make America Great Again, cada vez está perdiendo apoyo entre sus bases políticas, ¿no? El asesinato de Kirk marcó también un hito porque queda muy claro para todo el mundo que el asesinato de Kirk fue dirigido y operado por agentes del Mossad y la CIA, porque el señor finalmente había empezado a hacer declaraciones totalmente inapropiadas para efectos de la campaña mediática que se había construido en torno a este personaje, un influencer con varios millones, más de 20 millones de seguidores, con una gran influencia social y política en los Estados Unidos, y de pronto empieza a hablar, por ejemplo, que lo de Gaza es un genocidio, que Israel está conduciendo a Estados Unidos a guerras que no le corresponden, y pues acto seguido es asesinado terriblemente. Entonces, esa base popular que tenía Trump la está perdiendo a pasos agigantados, y sobre todo por la crisis económica. Si bien los indicadores macroeconómicos de los Estados Unidos muestran, digamos, señales positivas, el día a día de la gente está cada vez peor, sobre todo en la gran masa de población de clase media y clase baja, que a diferencia de nuestro país, que tenemos una clase media que se incrementó en estos últimos, en el gobierno de Andrés Manuel y lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, en más de 13%, en los Estados Unidos la clase media se está reduciendo a pasos agigantados. Y esto básicamente como un impacto directo en la pérdida de negocios, en la pérdida de empleos. Estados Unidos el desempleo está creciendo a pasos agigantados por una razón muy simple que cualquier economista puede entender, y que incluso había economistas en los Estados Unidos, dentro de uno de ellos, por ejemplo, Jeffrey Sachs, un economista muy importante en su momento neoliberal, que impulsó políticas neoliberales por todo el mundo. Hoy es un abierto crítico de lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, porque se da cuenta lo mismo que estos personajes que comenté antes, ¿no? Ex asesores, ex operadores de la CIA, que contribuyeron a construir la hegemonía norteamericana, y que hoy están viendo cómo los diferentes gobiernos, desde Biden y quizás desde Obama para acá, pero particularmente con Donald Trump, están destruyendo aquello que construyeron con tanto esfuerzo. Entonces, frente a estos avatares, contra estas amenazas, recordemos que Donald Trump, inmediatamente al dar a conocer el secuestro de Maduro, claro, ellos le llaman captura, ¿no? Dijo que pues seguía en Colombia o México, y que pues en México, como el gobierno de Claudia Sheinbaum está controlada por cárteles, según ellos, ¿no? Entonces dijo, habría que hacer algo con México, ¿no? Dejó, digamos, esta amenaza velada a México, ¿no? Y sigue la presión principalmente contra México y Colombia. Sabemos que a nuestro país no lo va a atacar como atacó Venezuela. No hay 40 millones de venezolanos en Estados Unidos que puedan respingar a la hora que Estados Unidos cometa un acto de esta naturaleza. Sin embargo, sí van a seguir operando como lo han estado haciendo desde mucho antes, y sobre todo de manera particular desde que Felipe Calderón les autorizó a la CIA y a la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana a instalar centros de operación y espionaje en nuestro país. Calderón autorizó al gobierno de Estados Unidos la apertura de al menos cinco centros de espionaje con toda la infraestructura y todos los sistemas tecnológicos necesarios para espiar a todo México, y no solo a los políticos, a los empresarios, etcétera, por supuesto a los cárteles, sino a los ciudadanos comunes y corrientes que eventualmente pudieran significar algún tipo de amenaza. Esto fue desmantelado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y sin embargo mucha de esa gente sigue operando en nuestro país.
Yo creo que este tipo de cuestiones como el descarrilamiento del tren interoceánico, el asesinato de Manso y diferentes hechos de violencia, por ejemplo en Guanajuato, no sería difícil y no va a ser muy sorprendente si descubrimos que está detrás de ello la mano de la CIA y de otras agencias norteamericanas. Recordemos que Estados Unidos tiene alrededor entre 17 y 20 agencias de inteligencia distintas en diferentes niveles de operación. Entonces, frente a esto, la posición de nuestro país, el respaldo que le otorguemos como sociedad, como población al gobierno de nuestro país, va a seguir siendo fundamental para detener cualquier intento de sabotaje y de, digamos, desestabilización de México. Es todo por hoy y muchas gracias y nos vemos en la siguiente colaboración.